También se afirma que usted le pagó al señor García Izaguirre una cantidad fija de 10.000 euros al mes. ¿Esto usted recuerda cuántos meses ininterrumpidamente tuvo lugar este pago de 10.000 euros? Pues bastantes meses. Yo diría que casi año o año y pico. Mire, le voy a dar unas fechas referenciales. Si usted no lo recuerda exactamente, pues lo dice así, pero solo para ver si es compatible con lo que usted cree. Es posible que estos pagos empezaran en octubre de 2019 y continuaran ininterrumpidamente hasta después de julio del 21, que es la fecha en que cesó el señor Aguirre. Sí, muy posible. ¿Pueden y ser? Yo diría que antes del 2019, de octubre de 2019. Antes incluso de... Yo diría que antes de octubre de 2019. Mire, esta fecha, octubre de 2019, evidentemente es anterior, bastante anterior, al contrato de mascarillas, a la adjudicación de las mascarillas. ¿A qué obedecían entonces estos pagos mensuales de 10.000 euros al señor García si no había existido todavía ningún contrato, ni era siquiera previsible? Porque en octubre de 2019 no parece que fuera previsible. Bueno, es que nos hemos centrado en el tema de las mascarillas, pero obviamente la relación con el señor Ábalos y con el señor García era anterior. Después de mi viaje a México, en el que nosotros volvemos con un éxito, digamos, del viaje importante, empieza a haber una confianza y se empiezan a ver otros negocios, como son el tema de las constructoras, en todos los ámbitos del Ministerio de Transportes, quiere decir carreteras, ADIF, conservaciones y mantenimientos. Sí, sobre eso le preguntaré más adelante, pero lo que ahora querría saber es esos 10.000 euros mensuales que usted entregaba al señor García, ¿eran a cambio de qué? Bueno, pues eran a cambio de lo que le acabo de decir, que desarrollo un poco más profundamente la pregunta que usted me ha hecho sobre las posibles adjudicaciones futuras del tema de las constructoras. Claro, pero lo que no entiendo muy bien es sobre las posibles adjudicaciones futuras, pero claro, usted no sabía en ese momento cuáles eran las adjudicaciones futuras, ni tampoco lo sabrían ellos, cuáles iban finalmente a concretarse. Entonces, ¿cómo podían calcular el dinero que usted ofrecía y el dinero que los demás investigados querían recibir sobre algo futuro? Sobre algo que no estaba concretado, ¿o sí lo estaba? Señores, se lo voy a explicar muy fácil para que lo entienda. Yo soy empresario, ¿vale? Ellos ya tenían muy claro cómo iban a hacer, digamos, esas proyecciones, ¿vale? Esas proyecciones o esas adjudicaciones, y es muy sencillo, que decía, al final, dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio cuando estamos hablando de millones de euros en contratos públicos. Quiere decir, era como una especie de buena fe por mi parte el entregar eso para un beneficio futuro. Como cualquier empresario de este país, cuando tú inicias una empresa o inicias una sociedad, puede ir bien o mal. Era mi riesgo. Yo me estaba arriesgando a una futura un negocio empresarial. Es decir, que no era la entrega de esos 10.000 euros una contraprestación por un negocio concreto, sino por la promesa de que llegaran a realizarse o a concretarse negocios que para usted serían beneficiosos. Lo que usted nos trata de explicar entonces es que usted arriesgaba esas cantidades porque confiaba en que finalmente sería beneficioso para usted porque obtendría un lucro de esos negocios futuros. Hombre, no me lo estaba pidiendo cualquiera, me lo estaba pidiendo el asesor del ministro de Transportes. ¿Era el señor García quien se lo pedía? ¿Era el señor Ábalos? ¿Eran ambos? Ahí hay matizaciones. Al inicio era el señor García quien me lo pedía, ¿vale? Luego hubo momentos en el que el señor Ábalos estaba presente y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio del Viso, que la casa en la que le pone el Ministerio de Transportes, y en el propio despacho del Ministerio, se le entregó dinero. Ya, pero bueno, eso es también hablaremos de ello. Pero lo que le digo es, cuando ustedes comienzan esta relación económica, cuando usted empieza a entregar periódicamente, según sus propias manifestaciones, 10.000 euros al señor García, claro, antes de hacerlo, lógicamente lo hablaría usted con alguien, con el señor García, cuando menos, que era el que recibía. Con el señor García. Con el señor Ábalos no, en ese momento. En ese momento no. En ese momento. Vamos a ver, aparte de las mascarillas, dijo usted en su declaración en el Juzgado Central de Instrucción, el señor Ábalos
llegó a llevarse otros 400.000 euros aproximadamente, además de los 250.000 de las mascarillas, por otras cosas, ¿no? Sí. Y dijo usted que el señor García había hecho lo propio con 200.000 euros. También aparte de lo que obtuvo por las mascarillas, que en el caso del señor García eran 100.000 euros por las mascarillas y 200.000 por otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Adjudicaciones de obras? Sí. Básicamente adjudicaciones de obras. Pero básicamente no. ¿Solo por adjudicaciones de obras o por alguna cosa más? Bueno, es que por muchas cosas más. Quiero decir, yo al final le pedía, digamos, otra serie de favores por ejemplo, pongo un ejemplo, el edificio del IE, que está en Velázquez, pues teníamos un comprador para ese edificio y él hace la gestión para así podemos comprar ese edificio y se me da una carta de compra de ese edificio firmada por la SEPI, cuando luego nos enteramos que ese edificio pues no se puede vender. Pues como cosas así, le íbamos pidiendo cosas. O sea, el grueso eran las adjudicaciones de obras, pero luego, si a usted le surgía algún otro negocio, pues también le ayudaban a llevarlo a buen término. Así es. Esas comisiones, en el caso de Levantina y en los demás casos, las recibía y las gestionaba usted y después hacía llegar su parte, la parte que les correspondiese, a los señores García y Ábalos, o esa era la comisión que le correspondía a usted y las empresas constructoras ya se entenderían con el señor Ábalos y el señor García. ¿Me comprende lo que le pregunto? Sí. En muchos de los casos yo recibía el dinero que entregaba al señor García, ¿vale? Y el señor García repartía al señor Ábalos o donde fuera, porque muchas de las veces me decía que ese dinero, parte del dinero, era para el partido. Yo no entiendo qué tenía... Ahora iremos a eso, pero lo que le digo es, en este caso de Levantina, los 77.500 eran su parte... No, eso era mi parte. Su comisión. Sí. O sea, ahí al señor Ábalos y al señor García no les pagaron nada de esa cantidad, digo. De lo que yo he cobrado por transferencia, tanto de Levantina como de otras constructoras, y de lo que luego he hecho en obra en especies, eso era mi parte. Eso era para usted. Luego era otra parte para el señor García y el señor Ábalos. Y esa la pagaban directamente las constructoras, no a través de usted. No, en muchos casos a través mío. En muchos casos me daban a mí el dinero en efectivo y yo se lo entregaba a ellos. En este caso de Levantina, ¿recuerda usted cómo fue? Sí, claro. Me entregaba a mí el dinero y yo se lo entregaba a ellos. O sea que le entregaron una cantidad, que ahora me dirá si lo recuerda cuál es, distinta de esos 77.500 que eran para usted. Sí. ¿Y qué cantidades? Pues no le sabría decir porque dependía de las obras, quiero decir, y dependía del monto. Cada monto tenía un porcentaje diferente. Estamos hablando de montos importantes, pues estábamos entre el 1 y el 1,5% dependiendo de la obra. Y tampoco fue cada vez que se adjudicaba la obra era el total, quiero decir, había unos hitos, se daba por la adjudicación, luego según se iba desarrollando la obra se iba dando otra aparte y si dentro de la obra había algún modificado, que en la mayoría de los casos había modificados porque no llegaba el presupuesto a darse como bueno para la obra, pues había otra parte. O sea que no recuerda qué cantidad fue, no. Pero sí recuerda que esa cantidad se la entregó usted al señor García. Sí. ¿Recuerda al menos si era más o menos de lo que recibía usted? La comisión que recibían ellos, el señor García y el señor Ábalos. No, era bastante más. Quiero decir, yo al final ahí me quedaba con un porcentual, digamos, pequeño por hacer, por decirlo de alguna manera, de valija. ¿Usted asesoró a Sortis? No. Era el pago de una comisión. Sí. Bien, estos son hechos objetivables, es decir, ha mantenido relaciones con estas adjudicatarias. ¿Son estas adjudicatarias las que han recibido obra pública y que han pagado comisiones? Sí. Bien. Ese importe al que se ha referido, de 1 o 1,5, ha dicho que dependía de la magnitud de la obra, que era un porcentaje o era otro, ¿es verdad? Así es. Esas comisiones, es que digo para aclarar conceptos, ¿usted en ocasiones hacía de recaudador de esas comisiones que luego entregaba al señor Ábalos o al señor Koldo? En alguna ocasión sí, en otras ocasiones la propia constructora o digamos el delegado de la constructora entregaba directamente a ellos. Pero digamos que había... Esto ya nos lo explicó. Sí, había una comisión, digamos, bidireccional. Usted cobraba, pero adicionalmente a lo que usted cobraba, le pagaban comisiones, por mucho que usted hiciera de recaudador, también a los señores Ábalos sí. y Koldo, ¿verdad?
El importe global no lo ha cifrado, que es aproximadamente a cuánto puede ascender. Sí, no lo he dicho porque es algo que no tengo en la cabeza, pero se puede ir fácilmente a los 3,5 millones, 4 millones de euros. Esos 3 o 4 millones son distintos de las cantidades que se le abonan, que usted abona, por razón de la adjudicación del contrato de mascarillas y por otros conceptos a los que se ha referido. Sí, no tiene nada que ver. O sea, por un lado está el pago de comisiones por adjudicación de obra pública que pagan, y los fondos de origen son de las constructoras, no suyos, y luego son pagos que usted realiza, bien porque son suyos, porque es parte de la comisión del contrato de soluciones, y otros pagos por otros conceptos, porque a usted le interesaba. ¿Es así? Así Digo, es. para que quede claro el tema. Me refiero a los contratos de obras públicas. Usted he querido oír que usted ha dicho que parte de las comisiones se le pagaban a usted directamente, parte se le pagaban a los señores Ábalos y Koldo García Izaguirre, y una parte era para el partido. ¿He oído bien esto? Sí, he oído bien porque el señor Koldo García en muchas ocasiones me repetía que parte de ese dinero iba para el partido. Del dinero que recibía Koldo. Del dinero que recibían los dos. Los dos. Bien, ¿ustedes qué gestiones hicieron para obtener esos contratos? ¿Qué gestiones? En obras, en carreteras, ¿ustedes qué tipo de gestiones hicieron para que eso se adjudicara a sus empresas? Básicamente las gestiones no eran gestiones como tal, quiere decir, la propia constructora licitaba a varios contratos y yo a lo que me remetía era decirle al señor Koldo García qué licitaciones o en qué demarcaciones habían licitado las constructoras que iban a ser otorgadas estos contratos. ¿Usted podría decirnos el importe aproximado de esas comisiones que pudieron ir al Partido Socialista? No, porque son varias y eran bastantes, quiero decir, pero es fácil relativamente, quiero decir, eso está en las empresas, que lo hemos aportado, están las licitaciones y están los contratos. Si cogemos una media de, como he dicho al señor magistrado, de entre 1 y 1,5%, pues se saca fácilmente la cantidad. Mire, también con respecto a la cantidad de dinero que usted dice que entregó al señor Santos Cerdán, que la cantidad eran 15.000 euros, ¿puede ser? Sí. 15.000 euros. Se la entregó usted, se la entregó el señor García, pero era dinero que le había entregado usted y en presencia suya se lo habría dado al señor Santos Cerdán. Explicó usted en la declaración del juzgado central que le dijeron que esto era porque se había omitido la cuota vasca o algo así. Bueno, no lo dije así exactamente. Esto es porque una de las empresas que estaba licitando a una de las obras en el País Vasco eran de las empresas que estábamos manejando nosotros en ese momento. Santos Cerdán parece ser, y esto digo parece ser porque es una conversación con Koldo García, se cabrea muchísimo y le dice a Koldo García esto no lo ha hablado, ¿vale? Le dice que no entiende por qué se está metiendo en su terreno y que eso es un tema de él y que lleva a él, en el que, bueno, pues si lo puedo decir aquí, el señor Koldo García en una conversación directa conmigo, colgando con él, dice: voy a tener que ir a Ferraz a partirle la cara a este electricista de mierda que se ha venido arriba. Refiriéndose al señor Santos Cerdán. Al señor Santos Cerdán, sí. Sí, pero entonces esto de la cuota vasca y tal, pues es lo que le dijo el señor García a usted. No tiene otro elemento de comprobación. Que ese era el motivo por el que le reclamaban a usted esos 15.000 euros. Bueno, señoría, hay un elemento importante que el señor Koldo García me dice a mí, y es que el señor Santos Cerdán, con una constructora en concreto, que en este caso es Acciona, ¿vale?, pues tiene una serie de tratos para el País Vasco. Entonces, a eso se refiere con el cupo vasco. Claro, pero quiero decir que, digamos que esa referencia va concernida solo a esa obra, no es que le hable de otras cuotas ni que usted haya satisfecho otras cuotas en otros sitios. Que no sea. A esa obra que nosotros, digamos, tocáramos de alguna manera sin querer. Por lo que yo entiendo, hay otras obras. Lo he entendido, pero digo, incidentes de este tipo no hubo más que este. Concretamente ese.
Le he preguntado por las fechas, porque ciertamente es una época temprana ya en el año 2019. ¿Cómo se fragua esa? Es decir, ¿quién le pide a usted? La primera vez, ¿no? Porque lógicamente, si no se conocen de una manera muy decisiva, pues plantear directamente el que ellos aceptarían adjudicar a cambio de comisiones. ¿Cómo se plantea ese tema? ¿Quién se lo plantea y en qué recuerda usted de ese primer encuentro en el que se habla ya del tema de las comisiones? A ver, esto es, quiero decir, la primera vez es algo como muy, ¿cómo diría? Como cuando un amigo te pide, digamos, ayuda para algo. Y fue, obviamente, Koldo García, que era con quien tenía la relación más cercana y más intensa. Entonces, bueno, pues algo así como, oye, mira, si nos puedes aportar o si nos puedes ayudar en esto, porque para nosotros es complicado coger dinero de la caja del partido y luego ir reponiendo cosas que no podemos reponer o que no podemos explicar del señor Ábalos. Si tú en algún momento nos puedes ayudar en ese concepto, pues te lo agradeceríamos. Yo no veo ningún mal, es más, incluso la primera vez hasta me llegó a decir, oye, si en un momento dado vemos de qué manera te lo devolvemos. Que yo le dije, no hace falta que me lo devolváis. También siendo sincero y claro, porque yo dije, oye, pues si tengo más confianza haciendo esto y no me lo tienen que devolver, pues tendré más posibilidades a la hora de pedir algún favor o de pedir algo. Vamos a ser claros y sinceros. Vale. ¿En qué fecha se empieza a plantear esa relación económica, por lo que se le ha preguntado? Después de volver de México, yo creo que como al mes, 2 meses más o menos. En relación voy a ser muy breve. Ya le he dicho al principio que, preguntándole por ese documento de adjudicación de obra pública, no nos limitábamos solo a la Dirección General de Carreteras. ¿Pero usted conoció a don Javier Herrero? Sí, claro. ¿Quién era este señor? Este señor era el director de carreteras. El director de carreteras. Sí. En la época del ministro Ábalos. En la época del ministro Ábalos. Era un hombre de confianza del señor Ábalos. Bueno, toda confianza. Él lo rescata y lo vuelve a poner en el puesto. ¿Tuvo usted relación con este señor? Muchísima. ¿Tenía también comunicaciones de WhatsApp recurrentes con él? Tengo varias comunicaciones, sí. ¿Trataban obra pública? Tratábamos con él licitaciones y contrataciones. ¿Conoce usted la empresa Aquaterra Servicios de Infraestructuras? Sí. ¿De qué la conoce? Bueno, esta es una empresa que llegó nueva, digamos, al Ministerio, en el que el propietario estudió con el señor Javier, que bueno, eso no es relevante porque cualquier ingeniero de caminos podía haber estudiado con él, pero es muy relevante que el hermano de este señor era el delegado de Andalucía de carreteras. Y bueno, pues una empresa que no tenía calificación ninguna empieza a obtener contratos importantes en UTE de mantenimientos y de conservaciones en el Ministerio de Transportes. ¿Usted sabe si, bueno, esto ya se determinará, si don Javier Herrero también era la persona que intervenía en los modificados en la época de las que afectaban? Es con quien hablaba Koldo García para todo el tema de técnico y todo el tema de modificados, sí. Lo digo porque si ha de solicitarse una auditoría al Ministerio, tenemos que extenderla también, no solo a carreteras, sino, por ejemplo, a DIF. ¿Qué relación tenía usted con doña Isabel? Creo recordar que ha manifestado a preguntas del señor magistrado o de la acusación, no me acuerdo, que la señora Pardo de Vera como que se quejaba frente al señor Koldo y el señor Ábalos. Bueno, el señor Koldo García presionaba muchísimo a la señora Isabel, presidenta de ADIF, con muchos contratos, con muchas licitaciones y en algunos momentos, pues bueno, poniéndole entre las cuerdas a lo que ya muchas veces me refería, que es decir, la relación con ella era una relación ya personal, y llamo personal cuando yo me voy a comer y a cenar con una persona, no es de verla 2 días, es ya personal. Sus quejas hacia el ministro, porque ya había en algún momento ella no hablaba con Koldo, sino que directamente hablaba con el ministro diciéndole que esto no podía seguir así. En referencia a la manipulación de posibles adjudicaciones. A manipulación y a presiones del señor Koldo García. Usted también supongo que alberga varias comunicaciones con la doña Isabel. Muchísimas. Ya en el año 19, sí. Esto mucho antes del tema de soluciones, ¿verdad?
Gracias.